El país de los 130.000 nombres. México bajo Claudia Sheinbaum. La herencia del poder y el precio del silencio. Ensayo político. Hay un número que debería grabarse en la fachada del Palacio Nacional como recordatorio permanente de lo que México tolera en nombre de la transformación. 130,000. Ese es, según los propios registros oficiales, el número de personas desaparecidas y no localizadas en este país. No son cifras de una guerra abierta ni el saldo de una dictadura declarada. Son el fruto de décadas de impunidad institucionalizada, de complicidades entre el Estado y el crimen organizado, de gobiernos que han gobernado mirando hacia otro lado mientras las madres buscadoras cavan la tierra con las manos. Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de México en octubre de 2024 como la candidata de la continuidad. Primera mujer en ocupar el cargo en 200 años de historia republicana, científica de formación, discípula fiel de Andrés Manuel López Obrador. Llegó con el viento de la mayoría aplastante a sus espaldas y con la legitimidad que otorgan las urnas en una democracia formal. Y sin embargo, más de un año después, el México que gobierna sigue siendo, en lo esencial, el mismo México roto, ensangrentado y desigual que heredó. Y la ciencia al servicio del relato. Sheinbaum presume con frecuencia su formación científica como garantía de rigor y honestidad intelectual. Y sin embargo, su gobierno ha demostrado una capacidad notable para manipular los datos con la misma destreza que cualquier político profesional. Los homicidios dolosos han bajado, es cierto, aproximadamente un 21% respecto al año anterior. La presidenta lo repite en cada mañanera como un trofeo. Lo que no repite con la misma insistencia es que, en el mismo periodo, las desapariciones han subido un 10%, que más del 60% de los mexicanos urbanos se siente inseguro según el INEGI, y que delitos como la extorsión siguen creciendo sin freno. Una estadística selectiva no es ciencia, es propaganda con bata blanca. El país donde se registra una desaparición cada hora no es un país en vías de pacificación. Es un país que ha aprendido a normalizar el horror y a vestirlo de tecnocracia. 2 Teuchitlán, el espejo que no se quiso mirar. En Teuchitlán, Jalisco, los ciudadanos organizados en el colectivo Guerreros Buscadores encontraron lo que el Estado no había querido o no había podido encontrar. Un campo de reclutamiento forzado del cartel Jalisco Nueva Generación, con ropa de mujeres, 400 pares de zapatos y evidencia de un crematorio clandestino. No lo encontró la Guardia Nacional. No lo encontró la Fiscalía General de la República. Lo encontraron las madres, las esposas, los hijos de los desaparecidos que llevan años cavando mientras el gobierno organiza conferencias de prensa. La respuesta de Sheinbaum ante el escándalo fue políticamente calculada. Anunció reformas, protocolos, bases de datos unificadas, alertas inmediatas. Todo muy ordenado, todo muy presentable. Pero la pregunta que nadie en el gobierno respondió con claridad es la más elemental. ¿Cómo operó ese campo durante meses o años sin que las autoridades lo detectaran? ¿Qué grado de ceguera, negligencia o complicidad hace posible que exista un crematorio clandestino a pocos kilómetros de una ciudad sin que el Estado lo sepa? La presidenta explicó en su mañanera que las desapariciones actuales son distintas a las de los años 70 porque entonces era el Estado quien desaparecía a las personas, mientras que ahora es el crimen organizado. La distinción es jurídicamente pertinente. Moralmente, es una distinción que a las familias de los 130,000 les importa absolutamente nada. 3. La reforma judicial. Demoler para controlar. Una de las herencias más peligrosas que López Obrador dejó a su sucesora fue la reforma judicial, la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Sheinbaum la ha asumido sin cuestionarla, y el resultado es exactamente lo que los juristas independientes advirtieron: la colonización del poder judicial por las mismas maquinarias partidistas que durante décadas han corrompido la política mexicana. Un juez que debe su cargo a una campaña electoral no administra justicia, administra gratitud. Al mismo tiempo, su gobierno heredó y consolidó la eliminación del INAI, el organismo de transparencia y acceso a la información. Menos transparencia, más jueces elegidos por el partido gobernante equivale a una ecuación cuyo resultado ya conocemos en la historia latinoamericana: impunidad formalizada, institucionalizada y bendecida por las urnas. 4. La popularidad como anestesia. Claudia Sheinbaum cierra su primer año de gobierno con cifras de aprobación del 69 y 70%. El dato es real y no debe despreciarse. Una parte importante de los mexicanos valora los programas sociales, siente que su situación económica ha mejorado o simplemente confía en el proyecto de la Cuarta Transformación. La aprobación popular es un hecho político con el que hay que convivir. Pero la popularidad no es sinónimo de buen gobierno. Las mismas encuestas que la muestran con 69% de aprobación revelan que el 76% de los mexicanos califica mal o muy mal su gestión en materia de corrupción,
que el 76% reprueba su manejo del crimen organizado y que el 57% ve negativamente su gestión en seguridad pública. Es el retrato de un gobierno que ha aprendido a separar la imagen personal del desempeño institucional, a cultivar la simpatía mientras los problemas estructurales permanecen intactos. Un gobierno puede ser querido y ser simultáneamente incapaz. México lleva décadas demostrándolo. Trump, el TEMEC y la fragilidad del milagro económico. La economía mexicana ha funcionado razonablemente bien en cifras macroeconómicas: inflación controlada, desempleo bajo, inversión extranjera sostenida. Sin embargo, la renegociación del TEMEC que se avecina en 2026 con un Donald Trump agresivo y transaccional pone en riesgo el modelo entero. México ha construido su estabilidad económica sobre la dependencia del mercado estadounidense, y ahora ese mercado tiene un dueño impredecible que amenaza con aranceles y exige condiciones que chocan con la soberanía nacional. El 58% de los mexicanos ya percibe la relación bilateral con Estados Unidos como mala o muy mala. Sheinbaum navega entre la defensa retórica de la soberanía y la necesidad pragmática de no irritar a Washington. Es un equilibrismo que sus predecesores también practicaron y que tarde o temprano, cuando el viento arrecia, deja al descubierto la ausencia de un modelo económico propio. Vi la herencia envenenada de AMLO. El problema de fondo de Sheinbaum es que no puede gobernarse con independencia de quien la puso donde está. López Obrador definió el marco ideológico, las alianzas políticas, las reformas constitucionales y el estilo de comunicación. Sheinbaum ha añadido eficiencia tecnocrática y una apariencia más institucional, pero el edificio es el mismo que AMLO construyó, con los mismos cimientos de militarización creciente, dependencia de programas sociales asistencialistas, hostilidad hacia los organismos autónomos y una visión del poder que lo concibe como instrumento de transformación moral antes que de servicio público. Heredar un proyecto político de estas dimensiones no es gobernar, es administrar una hipoteca. Y las hipotecas, más tarde o más temprano, se cobran. Epílogo: los 130.000 nombres. Al final de cualquier análisis político sobre México regresa siempre el mismo número: 130.000 personas desaparecidas. No son una estadística. Son madres, hijos, padres, hermanos que alguien esperó un día y que no volvieron, y cuya ausencia lleva años acumulándose en un país que parece haber desarrollado una tolerancia sobrehumana al dolor colectivo. Claudia Sheinbaum no creó este horror. Pero lo hereda, lo gestiona y, lo que es más grave, lo explica. Y la explicación que ha ofrecido, la de que estas desapariciones son distintas porque ahora las perpetra el crimen organizado y no el Estado, revela el límite moral de su proyecto: un gobierno que delega en el narco la responsabilidad de la violencia y se reserva para sí el mérito de las cifras que bajan. México merece más que buenas conferencias de prensa. Merece un Estado que proteja a sus ciudadanos en lugar de contabilizar sus ausencias. Y mientras ese Estado no llegue, las madres buscadoras seguirán cavando, porque saben algo que los gobiernos parecen haber olvidado: que cada uno de esos 130.000 nombres fue, antes de desaparecer, una persona.